El antiguo pueblo de Sunghou se ubica en el distrito de Meizhou de la ciudad de Meizhou, provincia de Guangdong. Hace más de un siglo, miles de cartas se enviaron a este lugar. El secreto de aquellas cartas se esconde en la historia del pueblo. Aquellos que tenían una vida difícil en la tierra natal pensaban que más valía arriesgar la vida y viajar al sudeste asiático para tal vez cambiar su porvenir. Miles de nativos de Meizhou salieron para ganarse la vida. Algunos se convirtieron en los comerciantes chinos más ricos de Indonesia. Sin querer, se convirtieron en el primer grupo que vio el mundo con una mirada abierta. Para más detalles, quédense con nosotros en Así es China. Hace un siglo, miles de cartas se enviaron a China desde distintos países. Lo extraño era que se dirigían todas a un pequeño pueblo, Sunghou. En 1896, el gobierno de la dinastía Qing estableció el Servicio de Correos Nacional y se prolongó durante la República Nacional. Sin embargo, estas cartas dirigidas a Sunghou se enviaron sin necesidad de escribir en el sobre el país ni la provincia de destino. ¿Por qué el pequeño Sunghou era tan famoso? ¿Qué relación tenían los autores de las cartas con este lugar llamado Sunghou? El antiguo pueblo de Sunghou se ubica en el distrito de Meixian de la ciudad Meizhou, provincia de Guangdong, a 40 kilómetros del centro urbano. Este es el antiguo Sunghou sobre la orilla del río. Hoy la mayoría de los jóvenes han dejado el pueblo para trabajar. Solo queda una antigua calle con 2 hileras de edificios y algunos habitantes. Aunque es algo lánguido, hace más de un siglo aquellas cartas se enviaron a este lugar. Shen Qingjiao tiene 84 años de edad y ha vivido en Sunghou la mayor parte de su vida. La historia de aquellas cartas se esconde en los cantos de hace un siglo. A petición nuestra, Shen Qingjiao y sus amigas empezaron a interpretar una canción folclórica de los Hakkas que revela el secreto. Los Hakkas de Sunghou suelen narrar su vida mediante una forma poética según una antigua melodía. Lo que están describiendo es una escena de despedida de hace 100 años. El lugar era el antiguo Sunghou. Estos peldaños colindantes al río en el casco antiguo de Sunghou constituían el muelle de barcos de vapor, donde tuvo lugar la despedida de la canción. Hace 100 años miles de personas subieron al barco para alejarse a través de estos peldaños. Iban primero a Shantou, siguiendo el río Meijian. Después de una corta estadía subían a un buque de gran tamaño. El desconocido sudeste asiático sería el otro muelle de sus vidas. ¿Por qué los lugareños de Meizhou se alejaban de sus esposas y sus familiares? ¿Era su única opción ser un huésped en algún país extraño? Esto es Meizhou en el mapa registrado por satélite, donde las tierras montañosas y las colinas ocupan un 85% de su superficie. Esta escena era muy común para los lugareños de Meizhou hace un siglo. Las montañas no estaban lejos, casi enfrente de casa. Este lugar se caracterizaba por pocas tierras de cultivo y una gran población. Hace miles de años sus antepasados llegaron a Guangdong desde la planicie central. Desde entonces esta comunidad se conoce como los Hakkas.
Cualquier jaca con una vida difícil en la tierra natal pensaba que más valía arriesgar la vida y viajar al sudeste asiático para tal vez cambiar su porvenir. El muelle de los barcos de vapor en el antiguo Sun Kou se convirtió así en una estación de paso para su destino final. Un águila batiendo sus alas, cabezas de animales en bajo relieve, leones y portales de estilo romano. Cada vez que se ven estos símbolos de Occidente lo asocian a un edificio extranjero. Sin embargo, este edificio está a 40 kilómetros del antiguo Sun Kou. Se llama edificio Lianfang. En 1934 culminó la construcción del edificio Lianfang, adornado con gran cantidad de símbolos occidentales. Quién era su dueño y cuál fue su coste constituyen los mayores enigmas de aquellos que lo contemplan hoy en día. Los 20 libros de contabilidad proporcionan más detalles de la construcción del edificio Lianfang. Tanto las remuneraciones de los obreros como la cantidad y el precio de cada material se registraron de forma precisa. Tras calcular estos datos, los descendientes lograron concluir que la construcción del edificio Lianfang, que duró 3 años, costó en total 240.000 monedas de plata. Entre 1931 y 1934 en Shanghai, la ciudad más fastuosa, el salario mensual de un policía era de 13 yuanes. Tomando esto como referencia, los gastos destinados a la construcción del edificio Lianfang podían pagar el sueldo anual de 1.600 agentes. Un arquitecto holandés, obreros de Chaozhou y materiales decorativos importados. La culminación del edificio Lianfang permitió a los aldeanos de Meizhou ver el resultado de su esfuerzo. En la pared del zaguán central del edificio Lianfang está colgada la historia de la creación empresarial del clan. A principios del siglo XX, el dueño del edificio fue a trabajar a Indonesia. 28 años después estableció la compañía familiar Fulian, que gestionaba el procesamiento de cereales, caucho y textil, convirtiéndose en el comerciante chino residente en Indonesia más rico. Sin embargo, en el mismo muelle y en el mismo peldaño, cuando los materiales de construcción importados para el edificio Lianfang se trasladaron al antiguo pueblo, Shen Qingjiao también esperaba que su padre regresara con fama y fortuna. Lamentablemente, lo que recibió fueron los restos de su progenitor. Murió en un país ajeno. El padre de Shen Qingjiao no fue el único nativo de Meizhou que falleció en el sudeste asiático. En aquella época, muchas personas, al dejar Sun Kou para residir en otro país, llevaron una vida difícil y no pudieron volver hasta que murieron para ver el antiguo pueblo. Mientras que los exitosos repatriados, como ídolos, alentaban a partir a los nativos de Meizhou. Sin embargo, hace un siglo, los lugareños que soñaban con hacerse de oro, si querían salir en barco, tenían que vender primero hasta la camisa. El antiguo pueblo de Sun Kou se ubica en el distrito de Meizhou de la ciudad de Meizhou, provincia de Guangdong.
Hace más de un siglo, miles de cartas se enviaron a este lugar. El secreto de aquellas cartas se esconde en la historia del pueblo. Aquellos que tenían una vida difícil en la tierra natal pensaban que más valía arriesgar la vida y viajar al sudeste asiático para tal vez cambiar su porvenir. Miles de nativos de Meizhou salieron para ganarse la vida. Algunos se convirtieron en los comerciantes chinos más ricos de Indonesia. Sin querer, se convirtieron en el primer grupo que vio el mundo con una mirada abierta. Para más detalles, quédense con nosotros en Así es China. Wei Jinhua es un coleccionista de la ciudad de Meizhou. Algunos de los documentos que tiene en sus manos son un enigma. Su dueño se dedicaba a un oficio especial en el Sunkou de aquel entonces. Era un coyote. 冯丽这个人就是说水客，水客，他把这个另外一个人啊，带到那个石勒就是是不是新加坡新加坡的一个地方，后府堂他一个堂号，他就做诚意生意的2月初2领取顺丰金，你带他出去了以后，原来呢就是说你把人交给他，交给他，他就把你带路费啊，打印你多少钱顺丰金，25块，就2000了。 Hace un siglo, 25 monedas de plata suponía casi todos los ahorros de una familia media. Los coyotes, sentados cómodamente en casa, solo tenían que esperar la llegada de alguna comisión. Para algunas personas estos hombres no tenían ninguna diferencia con los coyotes de hoy en día. Sin embargo, en aquellos años contaban con una licencia oficial emitida por el gobierno. 民国29年，29年就是40年，一个叫谢绍轩的人，谢绍轩的人，对，这是他个人的一个证件，这是一个行业的一个水客执照啊。梅县人民政府，梅县政府，这是51年的啊，他带的亲人啊，都是基本上他一个姓池的，非常说是他的什么其他亲属，他熟悉，比如你大陆的人也是熟悉的人，我才给你带出去啊，不然你带出去卖到其他地方去，不是麻烦是吧？对。 所以说，现在外面的华侨很多都是一村一寨的人。 En aquel entonces, el padre de Shen Qingjiao fue a Malasia a través de un coyote para mejorar el porvenir del clan. Después no sabían si estaba sano y salvo, si se había enriquecido o muerto. Shen Qingjiao no podía hacer nada más que esperar alguna carta. 这个呢，中国汕头、梅县、松口，也是松口到龙文现在一个镇，现在松口也是一个镇。 就是说，从南洋寄回来的信，经过汕头到松口，再送到梅县的各个地方。哎，对，所以松口就是一个港口，这个中转点、中转站。这上面也是都是松口，直接写汕头市松口。咱的松口镇没有梅县了，没错。这个也是呀，松口、艳阳。松口啊，松口哪个省都不用写了，不用写了。艳阳，对对对，你到了梅州说松口，就人家就知道了。对，所以说不用写了。 Las cartas procedentes del sudeste asiático se dirigían sin acuerdo previo al antiguo Sunkou. Luego se distribuían en una u otra aldea. Todos los destinatarios anhelaban leer palabras de enriquecimiento, incluso de éxito. Sin embargo, terminaba en desesperación en la mayoría de los casos. Esta es una carta familiar dirigida al hermano menor de un chino de ultramar. Ahora el clima es templado y con vientos suaves. Es la temporada en la que se abren las flores. Tras despedirnos en el mercado de Sunkou, tomé el crucero que salió al océano. Ya pasaron 9 años. A 10.000 kilómetros con frecuencia añoro a mi madre apoyada en el umbral que mira al horizonte. Me odio por ser un inútil. No sé cuándo podré regresar a mi tierra natal, ni en qué terminaré. Son altas horas de la noche, con tanta nostalgia no puedo contener las lágrimas que se derraman sobre mis mejillas. Las cartas de los Hakka se llaman Pi. Esta correspondencia despachada en el sudeste asiático se conocen como las Pi de los chinos de ultramar.
De los miles de pi de los chinos de ultramar, Wei Jinhua percibió que la mayoría de los nativos de Meizhou, que abrigaban el sueño de enriquecerse, llevaban una vida difícil en estos países. 6大元，凡伪良伪良是水客，伪良就是水客，携至玉水，玉水乡，携至玉水乡就是我们梅县的一个地方，玉水乡交易杨应贤先生，那就他就是樵夫了。 这个人在南阳做工，通过水客带给他父亲。对，这一封信是带了6块钱， 6块大洋，6块大洋。我这筐里面都是一个杨运贤家族的啊，这封带了2块，2元，2元啊，2元。像这个他带了也是6元啊，这是2元，2元。 Singkawang está al norte de la provincia del Kalimantan occidental de Indonesia. El hijo de Yang Yingxiang, hace un siglo tras viajar 2.700 kilómetros, trabajó muy duro. Así logró enviar pequeñas cantidades de monedas de plata a casa cada 6 meses. Sin embargo, otros aldeanos que salieron junto a Yang Jiaji cambiaron su destino. El antiguo pueblo de Sunghou se ubica en el distrito de Meizhou de la ciudad de Meizhou, provincia de Guangdong. Hace más de un siglo, miles de cartas se enviaron a este lugar. El secreto de aquellas cartas se esconde en la historia del pueblo. Aquellos que tenían una vida difícil en la tierra natal pensaban que más valía arriesgar la vida y viajar al sudeste asiático para tal vez cambiar su porvenir. Miles de nativos de Meizhou salieron para ganarse la vida. Algunos se convirtieron en los comerciantes chinos más ricos de Indonesia. Sin querer, se convirtieron en el primer grupo que vio el mundo con una mirada abierta. Para más detalles, quédense con nosotros en Así es China. Cada feriado el coleccionista Chen Huangjian va al campo para recoger objetos antiguos. Desde hace muchos años los objetos que ha encontrado son en su mayoría de Sunghou. En el casco antiguo no hay gran cantidad de reliquias culturales muy antiguas. En su mayoría son artículos de uso cotidiano de las postrimerías de la dinastía Qing y principios de la República Nacional. Algunos artículos de escritorio, muebles Ming y Qing y muchos trastos extranjeros. 200块啊？200块。能不能走啊？能走，要洗一下油嘛。老的东西没有洗油就走不了了。算便宜点，我给你成交一个。 那就180吧。可以。好，成交。好，谢谢。 Los caracteres de la doble felicidad de las bodas tradicionales chinas en un reloj extranjero. Se han unido dos símbolos culturales totalmente diferentes. Los más de 300 relojes extranjeros son los favoritos de Chen Huangjian. Incluso hoy día este reloj Jaeger LeCoultre se considera un objeto de lujo. Este reloj occidental está adornado con 2 ángeles. Estos 2 son de fabricación alemana, adornados con personajes occidentales. ¿En qué año llegaron a China estos relojes? ¿Y quién era su dueño? ¿Por qué aparecieron en el antiguo Sunghou? 我小时候在华侨这个见过啊，都基本上都会有的，华侨家里面都有这些小钟，因为
国内不会生产嘛，都是靠法侨带回来的啊。他们都是表示想要自己富有，是这个意思。Eran un grupo de chinos adinerados que poseían un gusto peculiar. Hace un siglo la mayoría de los chinos no era muy cosmopolita, mientras que este grupo trajo la música extranjera a China. Tenían una identidad propia, los chinos de ultramar de Meizhou. Fueron precisamente estos chinos de ultramar de Meizhou los autores de aquellas cartas extraordinarias y los que trajeron sin cesar objetos extraños a Sun Kou. En una mañana de hace 80 años, cuando los habitantes del antiguo Sun Kou se despertaban, descubrieron que el edificio de estilo arquitectónico extranjero recién construido ya tenía su propio nombre y que nadie podía pronunciarlo. 前面是 hotel， 应该是酒店、旅店。是英文，是我是什么意思啊？是我们松考松冈的音译，地方话的客家话。客家话的音译，琼冈。在解放前呢，我们梅州地区最漂亮的旅店。那时候东南洋的有钱的旅客是住在这里。附近还有15家旅店。有高档的，有中档的，这个就最漂亮的旅社。 Esta es otra leyenda sobre el éxito de otro chino de ultramar del pueblo. Nadie se atreve a imaginar cuántas monedas de plata gastó en su construcción. Solo recuerdan que muchos chinos de ultramar, a través de una enconada lucha, con su sabiduría y laboriosidad, regresaron vestidos de gala con gran gloria cuando llegaron a la orilla del muelle de donde se habían marchado. 现在没有人住了。这么大？是啊，很大，还有楼上啊，带你上楼上走一走啊。这完全是西式的栏杆。是西式的栏杆，以前是很豪华的喽。解放前啊，那个50年以前啊，这里是可以说是5星级的旅店了。现在就没有人住了。 Ahora el Hotel Songjiang está en desuso, pero en aquella época un sinnúmero de altos funcionarios, nobles y magnates chinos de ultramar se alojaban aquí, disfrutando de los servicios más lujosos en aquella época. Muchos estaban orgullosos de haberse alojado en el Hotel Songjiang. En la calle debajo del edificio, algunos chinos de ultramar que se despidieron una vez en esta estación siguen saludando y despidiendo a los huéspedes. Muchas terrazas se levantaron con sus inversiones. En el escaparate de las tiendas se colocaba un reloj occidental, mientras que en las estanterías se colocaban puros habanos, objetos de estaño de Malasia y telas de Japón. De repente el antiguo pueblo se convirtió en un importante foco comercial. Con el paso del tiempo, los lugareños se acostumbraron poco a poco a aceptar hechos extraños. Pero el 27 de mayo de 1918 se sorprendieron tanto que dudaron de sus propios ojos. De madrugada, un escolta arropando a un funcionario de traje de estilo Chongshan blanco pasó apresuradamente delante del muelle. Un día después, el funcionario posó para una foto colectiva frente a una mansión cercana a Sun Kou. Se trataba de Sun Yat-sen, presidente interino de China en aquel entonces. El destino de Sun Yat-sen fue este edificio de estilo extranjero llamado Edificio Aichun. Fue construido en 1916 con 36 habitaciones en 2 pisos. En aquellos años se veían por doquier en Meizhou edificios de estilo extranjero construidos por chinos de ultramar. Empezaron a sospechar por qué este gran dirigente eligió este lugar y entonces se alojó en esta mansión. 我听我爸说是他是住在这个房子，看不清楚。这应该能。你一个房子的写，您看看这儿，参，这是一个参字儿吧？是一个参吧？参就是参，你是参谋。
参谋长是。 El dueño del edificio Aichung era Xie Yiqiao. En 1900 fue a Indonesia para ganarse la vida. Cuando reunió una gran fortuna, fundó un periódico en Indonesia en vez de invertir en su industria familiar. En aquel entonces, los que entraron en la editorial de este periódico eran todos jóvenes chinos de ultramar. La publicación de libros y periódicos no era nada más que una tapadera. Su auténtico objetivo era reunir fondos para los preparativos de una rebelión secreta. En el centro de la foto está el director del periódico Xie Yiqiao, el también miembro en secreto de Dongmenhui, la Liga Revolucionaria de China. Todos los que aparecen en la foto, si eran detenidos por la corte Qing, serían condenados junto a todos sus familiares. Nadie podía dejar de preguntarse, estos chinos de ultramar con tanta fortuna y vestidos de seda, ¿por qué optaron por seguir este camino lleno de espinas? 华侨在国外都没有地位的，因为国家很贫穷，人家看不起，到什么地方的人家都外国人欺负我们华侨的，也就是可能国家腐败，他们认为应该建立一个富强国家。 En 1894, la fuerza naval china fue derrotada por Japón en la guerra marítima de Jiawu. 6 años después, Xue Yiqiao abandonó su hogar y se marchó a Indonesia, cuando las tropas de las fuerzas aliadas de las 8 potencias invadieron Beijing. 3 años después, Inglaterra invadió Tíbet. Cuando los que se ganaban la vida en países del sudeste asiático se enteraban de alguna noticia de la patria, eran en su mayoría negativas. Tal vez en ese momento la prosperidad de su familia y la decadencia del Estado determinaron su destino en ultramar. En el Songkou de hace un siglo, miles de nativos de Meizhou salieron para ganarse la vida pasando penalidades. Sin querer se convirtieron en el primer grupo que vio el mundo con una mirada abierta y que al mismo tiempo crearon una gloria incomparable para Songkou. No obstante, hoy en día la decadencia de la ruta fluvial oscureció la prosperidad de antaño de este pueblo antiguo. Los nativos de Meizhou ya no necesitan desplazarse tantos kilómetros para ganarse penosamente la vida. En su hogar pueden llevar una vida tranquila. Algunas personas sostienen que Songkou es como una vieja foto de los nativos de Meizhou y que la prosperidad conllevó demasiadas frustraciones. Hoy en día, aunque el pueblo está algo solitario, la vida es tranquila y sin preocupaciones.